hijo está endiablado, así le digo. Por esta relación me causó un descontrol. Estando en el acto sexual, comencé a llorar. Hola, ¿qué tal? Bendiciones, bienvenido a mi canal de YouTube. Bueno, hoy es un día muy especial, ¿verdad? Porque tenemos un invitado que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Hoy en día, por la misericordia de Dios, es pastor, tiene muchas cosas que contarnos, pero hoy trae un testimonio que va a impactar tu vida de una manera sobrenatural. De verdad que lo conocemos de hace mucho tiempo. Recuerdo yo que cuando yo tenía la edad de 15, 16 años, uno de las primeras personas que creyó en mí, en mi ministerio, fue el invitado que hoy traemos, que ya pronto lo vas a conocer. Yo recuerdo que él en la iglesia donde estaba, él estaba encargado de recibir a las personas. Y él me llamó un día y me dio un consejo de parte de Dios. Y hoy en día puedo testificar que Dios conmigo ha sido muy bueno, que no hay otro Dios como Él. Y bueno, sin más preámbulo, nuestro pastor Alex Rondón, pastor Alex Rondón, muchas bendiciones. Bueno, gracias. Qué placer, qué gusto traerlo o yo haber venido para su casa, ¿verdad? Para que hoy nos cuente su testimonio, que ha sido de mucha bendición para nosotros, para nuestra familia, nuestro matrimonio. En muchas ocasiones siempre hablo con Michelle, con mi esposa, y siempre les recuerdo el testimonio donde usted fue tocado por Dios, donde su vida cambió por completo, porque para nosotros usted y su esposa han sido un ejemplo muy grande. A pesar de todas las cosas, siempre lo tenemos a ustedes como un pilar, como un ejemplo. Entonces, pastor, para que usted cuente su testimonio a las personas que nos están viendo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, realmente gracias, Bernardo, Michelle, por esta oportunidad que me brinda, pues, y que sea de edificación para todo el que pueda escuchar, y que lo hacemos es para agradar a Dios y para que sepan que hay un Dios poderoso que transforma, que sana, que liberta, y que ahora que tengo 59 años de edad, sigo testificando de la veracidad y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y que ustedes ahora que siguen este lineamiento que es en el Señor, con su juventud, esto les sirva de experiencia. Y sí recuerdo aquella vez que conversamos, que tiene una palabra que estamos en el primer amor, me acuerdo yo, amén. Pero bueno, es grato estar en tu canal de YouTube para que este mensaje sea para bendición para muchos y para muchos matrimonios, hombres que se lleguen a ser valientes como me atreví a hacerlo a través de la ayuda de Dios. Amén. Amén. Como les digo, ahorita tengo 51 años de edad, tengo 3 hijos. Está Kimberly, que es la mayor, María en el medio, Jesús es más chiquitico, pero el más grande de todos, pues, amén. Él nació ya en el Evangelio, pero quiero contar un poquitico para que puedan entender qué transformó mi vida desde que conocí al Señor. Pero antes de conocerlo, quiero anunciarles que mi hogar por un tiempo estuvo unido. Amén. Mis padres vivieron mucho tiempo juntos. Tengo 2 hermanas más, que Cindy y Mayra, y una hermana que se añadió después, que mi mamá la acogió, siendo mi prima, le entregó el apellido y comenzamos a vivir una vida. Vivimos mucho tiempo en Ciudad Ojeda, vivimos en Burro Negro. Yo me acuerdo que en mi niñez, en Burro Negro, llegamos a ir a una iglesia, eso me lo confirma mi mamá. Ahora, yo sé que iba a un lugar y en todos los matrimonios yo era el que llevaba los anillos. Ya yo era el encargado desde niño a llevar los anillos a esa iglesia. Pero ahora mi mamá, hablando de eso un poco, ya me confirma que era una iglesia evangélica, pues. Y ahí nos daban comida, hacíamos de todo en esa iglesia. Era un pueblo muy pequeño en Burro Negro. Y ahí se inició mi niñez, que recuerdo muchas cosas vividas en ese pueblo, ¿verdad? Donde eran una vecindad muy pequeña, donde mi papá trabajaba en Hidrolago en aquel tiempo, y compartí momentos muy bonitos con mi papá y con mi mamá cuando ellos estaban unidos. Mi mamá es colombiana,
Mi papá es venezolano, se conocieron aquí cuando ella vino de Colombia para acá. Bueno, y la niñez fue muy bonita en esa etapa, una niñez bonita donde compartimos, papi siempre estaba allí, mi mamá siempre estaba allí, donde habían juguetes, regalos para todos, donde yo no escuché discrepancias como padre en aquel tiempo en mi niñez. A medida que fuimos creciendo, decidieron mudarse a Ciudad Ojeda. Cuando se mudan a Ciudad Ojeda, mi mamá y mi papá, me recuerdo que hicieron una casa pequeña que no tenía techo. Mi papá trabajaba, seguía trabajando en el agua y todos los días después que llegaba iba construyendo la casa. ¿Okay? Recuerdo que el piso era de arena y todavía mi papá y mi mamá se mantenían unidos. Había todavía una fraternidad como matrimonio allí y mi papá comenzó a tener una cierta relación extra con una vecina. Ya yo tenía cierta edad y él compartía con esa mujer. Nos enteramos es después. Ahí comenzaron las discrepancias entre mi mamá y mi papá, comenzó la infidelidad y eso comenzó a marcar mi vida porque él se iba y yo lloraba porque estaba muy apegado a él. ¿Qué edad tenías ahí? Aproximadamente unos 8 o 9 años aproximadamente, Sí. porque compartía mucho con él, yo me iba al trabajo con él, dormía en las guardias con él. Yo amo a mi mamá, pero compartía muchas cosas con él, pegado a él. Y cuando comienza esa infidelidad, eso troncó una parte de mi niñez, porque él comenzó a irse, se iba a otras ciudades y yo lo extrañaba. Y yo lloraba como niño, como todo niño, extraña a sus padres, mis hermanas también. Y eso fue por un tiempo, él vuelve, nos mudamos a otro lugar. Luego de estar un tiempo en Ojeda, que nos mudamos a otro lugar, mi mamá decide venirnos a Maracaibo. Porque teníamos una tía que vivía en Barrio Bolívar, mi tía Zoila, nos acogió allá y él volvió a venir a nosotros y volvió a estar un tiempo con nosotros. Y claro, yo como hijo lo perdonaba porque era mi papá, no sabía cómo estaba la relación de mi mamá en ese tiempo. Sin embargo, yo veía una buena relación después de eso, después de esa infidelidad. Vivimos en Burro Negro, en Barrio Bolívar un tiempo, hicieron una casa allí, consiguieron un negocio donde era muy fluyente la economía, compraron un carro, yo tenía muchos regalos, mis hermanas, y bueno, y ahí siempre estaba incluido las parrandas, el alcohol, pero había bastantes regalos y uno como niño disfrutaba todo, a pesar de que veía esa influencia del alcohol y las parrandas, uno lo disfrutaba de una manera porque siempre estaba el regalo ahí como niño. No. Amén. De allí ese negocio que teníamos allá en el Milagro, recuerdo, una tostada que era bastante beneficiosa porque aún yo trabajaba ahí y recibía, mi mamá me pagaba, me acuerdo que pagaba un fuerte, cuando un fuerte era un fuerte, y era bastante. Y yo de estar ahí en el Barrio Bolívar, etapa muy bonita, mi mamá le ofrece un negocio, de ese negocio que tenía en el Milagro, le ofrecen un negocio para que saltemos al popular Miura, que se llamaba antes Los Tres Escorpiones, que el hombre quería venderlo, pues y mami accede teniendo las posibilidades por este negocio, compra este negocio y nos mudamos a Bellavista. De Barrio Bolívar saltamos a Bellavista, ¿verdad? Ahí en la Avenida Universidad con Bellavista, el edificio Di Marco, recuerdo yo. Alquilé un apartamento allí y todo cambió de un barrio donde yo jugaba descalzo sin camisa y no podía hacer eso, ¿no? Ya tenía que haber otro comportamiento. Ya yo tenía ya aproximadamente unos 14 años cuando nos mudamos para allá y comenzamos a trabajar. Decidió mami entregar a aquel y mudarnos a este. Y comenzamos a trabajar arduamente, pero ahí comenzaron los conflictos nuevamente entre mi mamá y mi papá, ya no se entendían casi. Él ayudaba en el negocio, pero trabajaba extra en el carro, pero el extra era para poder desviarse con otras mujeres o tener pues otra. Mi papá no tomaba mucho, 2, 3 bebidas alcohólicas, cerveza, incluso me daba a mí. Yo con 15 años de edad me daba una cerveza, para el calor, nos tomaba una cerveza, tenía 15 años y me la tomaba con él para compartir con él. Pero ya en esta etapa, fíjense que en esta etapa ya yo sabía las mujeres que él tenía. Ya yo guardaba eso y lo escondía, pero sabía que tenía otra mujer, incluso hasta él me las presentó.
hasta él me llevó a donde ella. Wow. Fíjense lo que uno confunde, aún siendo mi mamá y él siendo mi papá, yo como para complacer al uno al otro, él tenía a otra persona y ella me saludaba, me besaba, yo la saludaba, ¿no? No tomaba mucho en cuenta eso, sabía que sí había cierta... Eso te entristecía. De una manera, no, en esa etapa no le presté mucha atención, ¿verdad? Mi mamá, apegada al trabajo, y ya ella en esa etapa estaba como más dura en la parte Sentimental. de sentimental con papi, ya ella tenía ciertas diferencias y ella, por amor a nosotros, mantenía a papi en la casa. Me di cuenta que era así. Ella compartía con él, pero hasta allí. No había esa relación de esposo, se respetaban. Y en una de esas que él está con esa mujer, decide irse otra vez. Ahí estando aquí. Vuelve a irse y me entristeció, pero ya no fue aquel dolor como era niño, ¿no? Y fue un tiempo, mi mamá accedió otra vez, porque llegó un momento que comencé a llorar otra vez, que lo extrañaba, ¿no? Y ella me lo comenta ahora que ella accedió, mira Luis, quédate en este cuarto, para que los niños los tengan, pues. Sigamos siendo sus padres, no somos pareja, pero sigamos siendo sus padres, quédate en esta casa. Entonces él accedió y ella siguieron su vida en la misma casa, pero separados. Y él tenía a su pareja y mami vivía su vida con nosotros. Ella compartía con nosotros, comíamos con papi allí, papi se iba, volvió a venir. Pero mi hermana Mayra, la más pequeña, sí no accedía a esas cosas. No accedía a que papi tuviera otra mujer y estuviera en la casa. Y eso la fue marcando, pues. Fue marcando a tal punto que ella tomó la decisión de botarlo de la casa. Y él le dijo, ya no quiero que estés más en la casa, porque le estás haciendo a mi mamá y a nosotros, pues siempre te vas y vuelves y siempre es lo mismo. Entonces ella decide botarlo y él se va. Él se va porque él tenía otra pareja y siempre hablábamos, pero ya él decide irse y se fue a vivir a Ojeda, donde él tenía sus hermanas y familia y bueno, y se abrió una distancia entre mi papá y yo, muy grande. Entonces mami me dio responsabilidades en restaurantes de todo. Ahora tú vas a estar a cargo conmigo en el negocio. Incluso abrí una cuenta bancaria allí. Me dijo, tú vas a firmar conmigo la chequera, buscando manera de estimularme a que siguiera, pues, que él no estaba, pero que estaba yo como cabeza. Y desde muy joven, 16 años ya, comienzo a tomar más responsabilidad. Siendo joven tenía responsabilidades que cumplir. ¿Okay? Ya yo me tomaba ciertos tragos de vez en cuando con 16 años, estudiando con compañeros, no, pocos tragos. Ya la separación era muy grande y ya no hablábamos casi. No hablábamos casi. Y bueno, de todos los amigos que tenía, casi todos estaban, unos tenían papá, otros no. Entonces, nos familiarizamos en esa parte. Hogares disfuncionales que jóvenes comparten que no está papá, esta es mamá siempre. Otros sí estaban papá y mamá y era bonito ver papá y mamá de lo que yo viví cuando estaba más niño. Y sí repercute en la vida de un joven la falta de un padre. Sí repercute. Sí influye. Mis calificaciones no eran muy buenas. Desde que se fue. Sí, mis calificaciones no eran muy buenas. Yo cumplía, pero no. Me enfoqué fue en trabajar con mi mamá. Incluso ella me dijo para que estudié un tiempo en la universidad, pero no. Entonces tiene un amigo que desde mi niñez estudiamos juntos y siempre estábamos juntos. Y vamos a tomar, siempre me infundía a tomar, ¿no? Y compartía con él y me llevaba a su casa. Pero total de todas estas cosas que el restaurante ese nos fortaleció económicamente. Obtenimos muchas cosas, beneficio económico muy bueno, un estatus económico bastante estable y seguro, comíamos lo que queríamos. Y mami nos complacía en todo.
en todo. A mí nos daba todo. Bueno, yo firmaba cheques, yo recuerdo que yo le robaba cheques a mami. Siempre tomaba el último cheque para comprar otras cosas extras. Quitaba el cheque, quitaba el recinto del número del cheque. Y, y yo firmaba porque yo podía firmar solo con ella. Para comprar cosas extras, comprar caucho, comprar cosas para el carro, para mí. Recuerdo pues, que no estaban bien, que no estaban bien. De ahí, el mío nos dio momentos muy bellos, excelentes. Le ofrecen otro negocio a mami. Y mis hermanas ahí conmigo, Cindy y Mayra ahí trabajando fuertemente. Mi esposa, yo la conocía porque comía en el restaurante. Ya yo la conocía. Y ella trabajaba en una oficina donde yo vivía, pues, y la conocía. Pero yo conocí a una muchacha que vivía diagonal al restaurante. Conocí a su hermano primeramente. Luego la conocí a ella. Esta joven se convirtió en mi amiga. Una afinidad bastante, y ella tendría 6 años mayor que yo. Conocí a su hermano y compartimos una amistad grande. Él ahorita está en Estados Unidos. Ese restaurante en Miura, antes de saltar al picnic, conocí a esta muchacha, conocí a Carlos José. Ella era una gran amiga, un apoyo. Ya yo tenía como 19 años en esa etapa y ya yo tomaba más. Y a la señora me invitaba a tomar y a veces ella se iba y yo me quedaba con la mamá tomando. Y una de ocasiones de vida, yo, bajo efectos del alcohol, le expresé, le pregunté, señora Elida, ¿por qué usted no se habla con su hija? Me atreví a preguntar. Y ella también estaba tomada, ¿no? Compartíamos porque era amena la conversación y era conmigo congeniábamos mucho. Ella tiene un carácter muy fuerte, pero congeniábamos. Me decían, no, pues son groseros y ella era muy respondona, la señora. Pero ella no nació en su vientre, ¿sí? ¿Y cómo no amar a un hijo a pesar de sus errores, pues? Yo pienso que deberían tener más comunicación, señora Elida. Y ella tomó el consejo. Me gustó porque ella tomó el consejo. Y yo que edad tenía 19 años por efectos del alcohol, pero había un fundamento que había sido puesto en mi corazón. Y sí importa, es un baluarte, un padre y una madre. Es muy importante que estén presentes en todos los momentos de su vida. Es muy importante porque eso va a marcar el antes y después de un hijo, en su familia, en su descendencia. Y es tremendo porque hay personas que uno las ve, ¿verdad? Y parecen ser muy fuertes de temperamento, pero son personas que reciben hasta más consejos que los que se ven que son fáciles, ¿no? Sí. Porque fíjense, cualquier persona que ve que esa persona tiene un temperamento fuerte, uno dice, yo me le acerco y me muerde. Entonces usted le dio el consejo y lo recibió. Qué poderoso, ¿no? Sí. A mí me pasó así con Alex Franco. Alex Franco, cuando yo lo conocí por primera vez, yo dije, este hombre yo le voy a predicar y me va a sacar de la casa a palazo, dije yo. Pero me recibió la palabra. Y hoy en día, bueno, es un evangelista porque es el ministerio de él. Importante, es bonito cuando eso marca. Si marca el fundamento de unos padres a un hijo, como más en el Señor. Amén. Entonces, eso fue bonito, que lo conoció, ella recibió y ella, viendo que su mamá accedió, ella comenzó a bajar la guardia. Amados, ellos en esa casa, el arbolito, se armaba el 1 de diciembre, pero se desarmaba y se desarmaba todo el mes de diciembre, porque nunca estaban de acuerdo. Todas las hermanas sí, esto no, y lo armaban, desarmaban todo el mes de diciembre. Era tremendo. Ahí en esa casa había un perro que me mordía todo el tiempo. Pero él comenzó a morderme cuando yo comencé a tratar de unirlo. Sí, no, y a enamorarme de la joven. De Nelixa, ella se llama Nelixa. Hasta ahora no nos hablamos, ella no ha tenido contacto más conmigo. Mi esposa a veces le escribe, ¿no? Ay, mira, la conseguí aquí, pero ella no respondí. Carlos, él me comenta que ella es de muy poco hablar. Pero reconozco que esa joven, Nelixa, me ayudó mucho
a madurar. Aprendí muchas cosas, amén. Aprendí muchas cosas de ella y hay etapas que compartí con ella que hoy en día sé que ya fue posesionada por demonios. Y no lo digo por ofender a ella ni a nadie, sino como testimonio, ¿ok? Y yo no supe cómo controlar eso. Claro, y usted cuenta que, bueno, no podían ni siquiera armar el arbolito porque cada quien... Tenía, su carácter era diferente, no así, no. Y así hay muchos hogares, ¿no? Usted sabe que la Biblia dice que una casa dividida no prospera y hay casas que están todos, pues pueden estar todos, y ahora que estamos en Navidad, todavía más, ¿no? Porque se reúne la familia, fin de año, pero cada quien tiene un pensamiento, cada quien dice algo diferente, el uno no está de acuerdo con el otro. Y ustedes ven que por más que ellos tratan de salir adelante, no salen adelante. Porque es que la contienda en la casa es una maldición para la familia. Porque cierra las puertas. O sea, la única forma de prosperar en una casa es que todos tengan una misma visión y un mismo sentir. Amén. Y hay hogares, pastor, que lamentablemente viven en la misma casa, pero cada quien vive de diferentes formas, cada quien piensa. Y es triste, y eso es lo que hace Cristo, ¿no? Cristo llega a un hogar para unir la familia. Porque por mucho tiempo se nos enseñó que, sé que la entrevista de usted no, pero voy a compartir algo, porque me gustó mucho eso, lo del arbolito. Por mucho tiempo se nos enseñó, ¿no? Que primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios, cuarto es Dios. Y yo aprendí que primero es Dios, porque el primer lugar es Dios, pero el segundo es la familia, porque fue el primer ministerio que el Señor formó en el principio, la primera familia que hubo en la tierra, porque yo pienso que la familia es lo más hermoso que el Señor a nosotros nos ha regalado. Tener el privilegio de tener una madre, de tener un padre, de tener hermanos. Hay hermanos que ni siquiera pueden hablar, ni siquiera se pueden ver porque se agarran a golpe. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Teotite de Gallego, pastor, yo, como era un barrio donde la gente de pronto no son cristianos, son de gente ¿cómo decirlo para no ofenderlo, ¿no? Sino es que la gente no entiende, pues. Entonces yo recuerdo que siempre, o sea, no podía faltar una semana sin que alguien en la cuadra de la casa donde yo vivía, entre los hermanos se mataran a golpe. Pero es que literalmente, o sea, se partían botellas, se daban puñaladas, las hembras de otra casa se agarraban por los pelos en la calle, se maldecían. Y hoy en día esas casas no han prosperado, las familias no han prosperado. Y no solamente económicamente, sino que también hablo en salud, también hablo en amor, también hablo en unión, porque para eso Cristo nos ha llamado. Sí, repercute mucho. Entonces, bueno, siga, continúe. Repercute mucho, eso repercute mucho, pero lo importante, hermano Bernardo, es que hoy en día nosotros, bueno, hoy estamos testificando de hace muchos años lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bueno, y continuando para que sepa un poquito más del pastor Rondón, que ya ahora tiene 51. Aleluya. Entonces, después que conocí a esta joven, en momentos difíciles, pasaron acontecimientos difíciles, viene un declive económico para esta familia. Compramos el picnic, ¿verdad? Y tenemos los dos negocios, siguió la afluencia, pero de pronto se acaba un negocio y se acaba el otro. Viene un declive, o sea, una baja económica completa, donde completamente quedamos arruinados. No nos quedó solamente el carro. Mami intentó con otro negocio, no pudimos. En ese negocio intentamos un poco tiempo. Y recuerdo de ese último negocio que mami intentó con toda la fuerza, ¿verdad?, para poder subsistir. Y no adquirimos una casa propia. En todos los beneficios en esa parte no maduramos, porque en el apartamento era alquilado
y cuando comienzan esos declives tuvimos que entrar al apartamento. En el último restaurante que teníamos una caseta atrás, vimos atrás, y nos cortaron la luz. Wow. Nos cortan la luz. Yo tengo aproximadamente 20 años y nos cortan la luz allí y me busca un primo para que se enganche. Por en esos tiempos Venezuela Sí, pagaba los servicios. y cortaron la luz y no teníamos con qué pagarla. Lo busca en la tarde para que nos las conecte. Bueno, esa tarde mami se baja del carro con él, yo me quedo dentro del carro y me quedo mirando el poste, ¿no? Él tratando de conectar eso y yo estaba muy triste. La parte económica se acabó, papi ya no estaba, muchas necesidades, deuda. Y yo dentro del carro, yo siempre cuento un poco de esto en la congregación, ¿no? Que mi poco conocimiento humano, me acuerdo que en el apartamento había una Biblia muy grande, abierta en el Salmo 91, siempre abierta ahí. Y muchas veces intenté leerla, yo la leía cuando niño, pero no le encontraba sentido. Pero en esa tarde, mirando el posta, le dije al Señor, ya por mucho tiempo mi madre me ha sustentado. Ábreme una puerta para tener un trabajo o algo para poder tener un beneficio, sustentar a mis hermanas, pues. Y me conmovió mucho eso porque no veía salida, no había salida económica. Y yo lo que hice fue mirar al cielo, pues, y clamar como joven en medio de la angustia y de todo lo que estamos viendo que ni para una luz teníamos que pagar. Y después de esa oración, 5 días después, conseguí un trabajo. Pero después de esa oración ahí con lágrimas, sincera, una oración sincera, sin ningún tipo de conocimiento bíblico, el Señor me escuchó. 10 años trabajé después de esa oración. 10 años en un lugar llamado Suplo. El dueño de ese negocio comía en el restaurante. Pero yo no le pedí trabajar, yo le dije al Señor. Y el Señor accedió a que este hombre me diera ese empleo allí. 10 años. 10 años Dios tiene su misericordia para conmigo. Porque después me olvidé de él. Volvió aquel hombre, aquel joven parrandero nuevamente. Había una estabilidad económica. Y me olvidé del Señor. Qué tremendo que nosotros, y ya ahí no estaba papi, ya su presencia era totalmente, no estaba. Él vivió una vida en Ciudad Ejeda totalmente apartada de nosotros. Y yo comencé a vivir una vida diferente. Estaba con mami y tuve ese trabajo por 10 años. Y donde no me acuerdo, qué tremendo que no se acuerde uno más del Señor cuando hay el bienestar económico, cuando tú puedes traer. Y viví una vida plena y este jefe me mentoreó mucho, me ayudó mucho. Aprendí muchas cosas allí. Pero lo que no aprendí fue a valorar la oportunidad que el Señor me brindó, que su misericordia me alcanzó y se renovaba cada mañana, aún siendo yo injusto, siendo malo con él, irreverente, practicante del pecado. Trascendieron esos 10 años y en esos 10 años conocí, o sea, ya la conocía, a la que es mi esposa, pero yo trabajaba todo el tiempo. Yo andaba con una mujer y con otra. Placeres momentáneos, bajo efectos del alcohol. Aproveché ese tiempo en eso. Aprovecharme de una y otra mujer bajo efectos del alcohol. No me comprometía con nadie, no tenía una relación estable. Simplemente eso, una relación inestable. Siempre aprovechándome a la oportunidad, me acostaba con ella, la oportunidad me acostaba con ella y relaciones en todas partes. Dios me guardó de muchas enfermedades, de la promiscuidad que yo vivía, ¿verdad? Porque cierta, de una u otra manera, aprendí o se creó un patrón que mi papá me dejó. Un patrón de infidelidad
y que yo acepté, que recuerda que le dije que yo asumí y conocí a la mujer, y respetando a mi madre, siendo mi madre. Entonces, ese patrón, esa conducta fue allí marcando esa, pero conocí, tuve intenciones, y en ese trabajo conocí a una muchacha también, pero le puse la mirada a Sol María, que es mi esposa hoy en día. Entonces comencé a visitarla, pero ella siempre me frenaba, porque ella conocía mi trascendencia o mi historial, sabía cuál era mi finalidad. Porque siendo yo novio de aquella muchacha, la invitaba a salir a ella. Ella por un momento accedió, pero después me rechazó. Y yo salía con el hermano de aquella muchacha que era mi novia, parrandeábamos juntos con otras mujeres, sabiendo que yo era novio de su hermana, y él aceptaba. Fíjense cómo se hace uno cómplice de estas cosas, y es malo, pues, pero para que el mundo uno lo ve como bueno, porque hay placer. Entonces, ella me rechazó y me rechazaba, pero yo siempre insistía. Insistí por mucho tiempo y ella accedió un día a salir conmigo. Ese día que sale conmigo se me daña el carro. Se me quedó el carro, llamé a unos primos y bueno, ella se fue a su casa porque nos quedamos cerca y ellos me ayudaron hasta que el carro perdió y la volví a buscar esa misma noche. Compartimos, salimos, comimos, tragos hasta allí. Y comencé a insistir hasta que ella accedió y ser mi novia, ¿no? Comenzamos a intimar, a tener relaciones íntimas fuera de un patrón, de un matrimonio, porque así se mueve este mundo, pues. Relaciones sexuales antes del matrimonio, y comenzamos y una tarde me dice que parece que está embarazada. Y eso a mí, en esa parte yo era muy responsable porque yo usaba pastillas, usaba preservativos, X cosas para prever una responsabilidad. Pero bajo efectos del alcohol, quizás en esos momentos yo no tuve el cuidado. Y yo, cuando ella me dice eso, entonces, bueno, vamos a casarnos, fue lo que yo le dije. Vamos a casarnos porque no quiero que lo que está creciendo allí tenga un padre. ¿Por qué? Por lo que yo viví. A pesar de tener un patrón, una conducta, decidí como joven, como 20 años, 21 años, decidirle vamos a casarnos. Y ella accede también. El jefe donde yo trabajaba me dice, bueno, Ale, pero yo te apoyo en lo que pueda. Ella me ayudó. Y me casé. 10 cajas de cerveza, se celebró el día del matrimonio, fuimos a un hotel normal, todo. Se hace otros exámenes, no está embarazada después. ¿Y usted qué? No está embarazada. Y bueno, no pensé en eso, no. Bueno, no se dio, ya. Seguimos juntos. Nos mudamos a este barrio. Tremendo propósito de Dios, ¿eh? Sí, porque mi esposa también era una mujer que era extrovertida. Mi esposa vestía con chores cortos y que me atraían. Sus gustos eran relevantes y siempre andaba mostrándolo. Y me gustaba cómo vestía. Me encantaba verla así. Y yo decía, esa es mía. Andaba en la calle y decía, esa es mía. ¿Okay? Y yo hoy en día yo no accedo a eso, pero antes era así, pues. Ella y mami decía, ay, pero mami, un poco, no te preocupes. Y ella llevaba los chores allá, y ahí vivía allá Junior con nosotros, tú sabes. No te preocupes, mami, no le pares de eso. Y ella, claro, mi mamá no conocía al Señor, pero siempre, o sea, un poquito de pudor. Claro. Bueno, pero nos casamos. Yo seguía trabajando en Suplo, yo tenía una fluencia económica bastante estable, vivía bien, vivía en una casa aquí. Ella empezó a estar triste porque no podía tener niños, a entristecerse, entonces compré un videojuego para que jugáramos juntos, porque los viernes yo siempre me desaparecía. Incluso, amado, el día que yo me casé,
Al viernes siguiente yo me perdí, llegué al otro día. O sea, el matrimonio no me ligó a mí Pero se perdía en qué? ¿Qué hacía? en alcohol y otras mujeres. Wow. Del día siguiente, a la semana siguiente de casarme, el viernes yo llegué el domingo. Y ella quería posesionarme. Y le dije, oye, mira, ve. ¿Y su esposa sabía qué es lo que estaba haciendo? Claro, claro, porque ella también conocía Su ¿verdad? historial. Mi historial como hombre. Pero sin embargo accedió porque yo fui tan perseverante que ella accedió a que. Pero yo le dije, tú te casaste conmigo, pero tú no vas a prohibirme a mí las cosas. Yo no he dejado de ser hombre. ¿Qué? Así que no. Quizás venga temprano, quizás venga tarde. No me molestes. Así. ¿Qué edad tenía usted cuando se casó? Aproximadamente yo creo que eran 22 años, ¿no? La que sabe la fecha exacta es mi esposa. Ella es la que sabe las fechas. Yo estoy dando fecha más o menos, pues. Sí, sí. Pero ella es la que sabe todas las fechas, todo. Entonces, ella comenzó a molestarse. O sea, no es que Claro. te casaste y tienes una responsabilidad conmigo. Y yo merezco respeto. Bueno, siguió la relación, un día sí, nos tomamos, otro día sí para acceder, porque los pleitos eran muy fuertes. Entonces yo compré un videojuego para entretenerme con ella y no salir a la calle. Y veces que uno busca planes humanos para establecer una relación. Entonces el videojuego jugamos, entonces pasábamos etapas, me acuerdo que jugábamos Harry Potter. Fíjate el plan, y entonces ella me escribía, mira, ya pasó, me llamaba al trabajo, ya pasó un nivel para que cuando vengas tú sigas el otro. Y yo llegaba emocionado a pasar al otro nivel. Claro, y así estaba, ella de sobrellevar las cosas, pero a veces llegaba el viernes y yo empezaba a tomar. Yo empezaba a tomar el viernes y se me olvidaba. Uno no mide esas cosas. Bueno, cuando ella, me recuerdo que una noche, estábamos en la casa y teníamos un perro grandote. Y el perro ladra, entonces me despierta mami, Ale, mira, que ahí está un perro ladrando, que el perro está ladrando, asómate, y yo salgo. Y enfrente de la casa, en el portón, había un niño, aproximadamente 2 años y medio, con pañal y con una camisa. Un bebé que gateaba, no caminaba. Un bebé allí. El perro ladraba no por morderlo, sino para anunciar que ahí estaba. Y el niño estaba en un charco de la acera, ahí pegado al portón llorando. Entonces, ¿qué hora era? Como a las 3 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana el bebé ahí. Entonces, yo antes de abrir el portón, me salté para mirar, ¿no? Y después abrí el portón y accedí y metí al niño. Y mi esposa estaba contenta. Ella no tenía bebé. Ese momento ya lo cambió, le puso ropita y el bebé se acurrucó ahí con nosotros esa noche y llamamos a la policía y me dice, no, aquí no podemos tener bebé. No, Ali, yo voy a hacer el reporte, pero mañana tienes que ir a una fundación del niño y para que presentes este caso, lo que te pasó. Porque es un bebé, algo riesgoso, no tomamos la... Pero bueno, accedimos y lo tuvimos. En la mañana, sin embargo, yo pregunto, mira, tú no has visto a alguien por aquí buscando un bebé. Porque yo iba a llevarlo, ella me iba a llevarlo allá. Y me dice, por ahí está una mujer con varias personas llorando, buscando un bebé. Bueno, le dije a mi esposa, Ale, no, pero no podemos tenerlo así, eso tiene que ser legal, pues. Pero no, es que yo podemos hacer. Tenemos que ir a un plano legal para poder acceder a esto, pero ahí está una muchacha que está en el barrio buscando al bebé. Entonces mi esposa sale al frente con el bebé cargado. Y conseguimos a la mujer en la plaza de aquí. Y yo camino hacia allá y le pregunto, ¿qué busca? No, que mi bebé. Y un bebé, ¿y cómo? O a esta hora tú, ¿qué te pasó? Estamos bebiendo allá abajo. Estaban tomando allá abajo. Y era tanto el efecto del alcohol en la mamá Qué desastre. que perdió el control y no sabía de su hijo. Su hijo gateó Todo eso. todo el barrio de la playa hasta el frente de mi casa. Wow, como 4 o 5 cuadras más o menos. Y si accedía a un carro o algo, no podía verlo. Era un niño, un bebé gateando. Wow. Entonces, ¿y cómo tú tienes
Y ella empezó a llorar. Yo tengo tu bebé. Él llegó hasta mi casa. Tú no puedes acceder a esto. Yo iba a llevar este momento a tu hijo a la policía. Porque puedes perder tu bebé por esta irresponsabilidad que tuviste. Sin embargo, yo la acerqué para que ella viera a su hijo que estaba enfrente. Y su hijo la reconoció. Era un bebé y la reconoció, pues. Se confirmó que era de ella, pues. Así de esa manera yo accedí y yo no se lo iba a quitar. Sí, la exhorté, pues, o la regañé. Y ella nos dio las gracias y se fue con su bebé. Dios mío, y no ha sabido nada de ese bebé, No, si creció, no si... supe más nada. De esa vez no supe más nada de ese bebé, pero eso fue impactante. Y mi esposa quedó triste. Entonces a través de eso, ella estaba triste cuando fue a tener bebé, que ella quería. Y bueno, y en mi trabajo se burlaban de mí porque no tenía hijos. Entonces a ella le hicieron muchas pruebas y supuestamente era yo. Entonces ya me tocaba hacer un examen de espermatograma, no recuerdo bien la palabra, y ya yo estaba dispuesto a hacerlo, pues, para ver que me hicieron un examen a mí. Pero un doctor que siempre nos visitaba, que era muy amigo mío, el ginecólogo, me dijo, llévala para mi consulta, vamos a poner el tratamiento. Y él empezó a hacer exámenes y le va a dar esto y esto y esto. Y ya comenzó su tratamiento. El doctor, la verdad, que nos atendió muy bien. Y después de eso, ella empezó con síntomas que no eran normales, vomitando, mareado. atraso, sí, me rechazaba también, síntomas fuertes. Entonces, decidimos hacer un examen, me dice, le habló al doctor, me dice, llévala ya al laboratorio que me haga un examen y me lo pasa. O yo te lo... Bueno, yo fui, le hicieron el examen y me llaman que era positivo, embarazada. Por ahí está, por ahí tenemos plastificado el examen positivo, porque como ya sabían en el trabajo que me iba a hacer un espermatograma, entonces me decían, no tenés hijos, no serví, ¿qué tal? Yo llegué, plastifiqué eso y me lo puse aquí en la cama y llegué al trabajo. Está embarazada mi esposa, estábamos contentos, embarazada pues. Y bueno, empezó el proceso del embarazo, un embarazo riesgoso. Ella empezó un tratamiento con una doctora, ella tuvo que estar en cama mucho tiempo porque el embarazo era riesgoso. Le daban esos dolores que le dan, no recuerdo el nombre ahorita. Y bueno, fue un proceso y comenzó a crecer, pero era un proceso. Llegó el momento del parto y yo en ese tiempo me porté considerablemente bien, mi primer hijo, y la traté de atender a ella lo mejor posible. Comía de todo mi esposa, lo que ella quería se le compraba. Comía pues, y yo traté de ser bastante... Sí me tomaba unos tragos, pero llegaba temprano celebrando que iba a ser papá. ¿Ah? Que iba a ser papá. Y celebramos como todo hombre normal, bajo el efecto del alcohol, que iba a ser papá. Pero siempre guardé un respeto allí. Entonces, llegué al parto, nace Kimberly, pero nació prematura. Kimberly nace prematura y la pediatra me dice, hay que tener mucho cuidado con ella. Ella le colocaron una bureta en su cordón umbilical para alimentarla porque estaba muy delgada. Y ella me dice, la doctora, que tuvieron mucha precaución, mi esposa me la dan de alta y Kimberly estuvo 5 días más allá, ¿verdad? Una incubadora. Y la clínica quedaba muy lejos, pero yo iba todos los días. Y le llevaba comida a los enfermeros y a la doctora todos los días. Y yo entraba a la hora que quisiera a esa clínica a ver a mí. Y mi esposa empezó a botar leche de su pecho. Entonces llenábamos un tetero y yo se lo llevaba. Y ella comenzó a evolucionar más, comenzó a tomar tetero. La doctora me dijo, no, le está evolucionando bien, no le va a pasar nada, tranquilo. Y no las dieron. Era aquí una chica así. No lloraba porque era prematura. Estaba muy pequeña. La doctora nos sugirió que mantuviéramos el cuarto cálido porque ella no, todavía, ella es como si estuviera dentro del vientre y tenemos que tener calidez, que ella debía dormir en nuestro pecho para mantenerla, dormir en el pecho de mi esposa, también dormía en el mío. Y fue evolucionando Kimberly y después de eso ya comenzó a crecer saludable.
Y después de eso mi esposa inmediatamente al poco tiempo queda embarazada de María Ángel. Entonces ya yo era un papá más, ya tenía dos, contento, pero Seguía comencé, haciendo lo mismo. sí, yo no dejé de hacer lo mismo pues, con ciertas retribuciones, pero en esta etapa de María Ángel yo conocí una muchacha Ajá. que se convirtió como en una meta, como un trofeo. La voy a hacer mía, la voy a hacer mía. Un trofeo de un hombre, ¿no? Y comencé a seducirla. Ella trabajaba conmigo. Usted era un experto seduciendo a la Sí, mujer. era tremendo como el diablo te daba estrategia, porque era él, no había otra estrategia para cómo enamorarla y seducirla, ¿no? Lo que dicen, ya no suena bien, pero lo que dicen por ahí, tenía labia Sí. para las mujeres. Ajá. Dicen que lo feo, lo único que tiene es labia. Bueno, no estoy diciendo que usted... Bueno, yo trataba de mantenerme siempre en buen perfume, no era un hombre, pero sí era bastante seductor, ¿no? Y los teléfonos, que no son estos, que eran aquellos analógicos, eran tremendos para yo escribir por ahí. Sí, sí, había que... Bueno, y yo con esos teléfonos era ágil para escribir, para seducir, y comencé con ella. Comencé a seducirla. Pero sí, yo siempre tenía el control, siempre. Pero esta relación me causó un descontrol total. Yo pienso también que ya yo tenía una familia con hijos y ya no tenía la misma espontaneidad o la facilidad. Y eso me comenzó a causar dudas, temores, si mi esposa me descubre, aquello, pero qué tremendo que el enemigo siempre decía, pero busca otra también. Siempre estaba eso que fue sembrado desde que comenzó en mi hogar de mis padres a ser disfuncional. Y yo comencé a seducirla. Me causaba temor. Es como una droga, ¿no? Que sabía que me hacía daño, que iba a repercutir en lo mío, pero me causaba pasión, una adrenalina diferente, una pasión, ¿verdad? Sexual diferente, Un fuego extraño. un fuego extraño, ¿no? Porque tú tienes tu hogar seguro, pero cuando hay fuera de pasiones desenfrenadas, Como el pecado, es tentador, ¿no? era seductor, era seductor. Bueno, y yo intenté hasta que ella cedió. Ella sabía toda mi vida, todo porque ella trabajaba conmigo. Entonces, como ella asumió ese reto, porque yo le desperté tantas necesidades de la sexualidad que para los dos, pues, fue para los dos. Y comenzó era todo el tiempo un pensamiento fogoso, ardiente todo el tiempo, que no te dejaba. O sea, siempre pensando en una mente llena de perversión para el pecado. Y comenzó la relación totalmente diferente. Y yo salía con ella y luego llegaba a mi casa. Era tremenda, ¿no? Porque era una relación fuera de lo normal, llena de pecado. La Biblia habla que la mujer ajena es dulce como la miel. Habla la Biblia, pero luego se convierte en un amargo ajeno que trae tantas dificultades. Porque después de aquella pasión, llegaba a la casa mis hijas, mi esposa, tantas cosas, mentiras sobre mentiras, mentiras sobre mentiras, tanto para mi esposa como para ella, porque ya ella sentía cierta propiedad, afinidad hacia mí, y entonces comenzó Era la amante. sí, era mi amante, y ella comenzó a ejercer cierta autoridad sobre mí. Ahora, pastor, usted tenía su esposa, ella también, la amante, y aparte de la amante, seguía acostándose con otras personas. No, Eran las dos. ya ahí yo dejé de tener otras relaciones. Sin embargo, entre ellas hubo un tiempo de otra, pero no pasó más. Y fue eso, porque ya yo no podía, no tenía el control. Se me había ido de control
lo que estaba viviendo. Entonces, La pastora no sabía nada. no, todavía ella veía anomalías, veía diferencia, veía mi apatía hacia ella, ¿verdad? La falta de compartir, la ausencia. Estaban mis hijas, pero bueno, eh, sin embargo, queda embarazada mi esposa otra vez. Y María Ángel comienza a crecer allí, Kimberly comienza a crecer, y habían ya diferencias y disputas, y Kimberly escuchaba y sentía, escuchaba y veía. Entonces, mi esposa embarazada ya lloraba y estaba afectando a María. Estaba afectando un embarazo saludable, con toda la parte económica cubierta, pero no estaba la parte paternal ahí presente, no estaba el apoyo presente, sino que habían discrepancias por esta relación que me sucumbía y me hacía perder el control. Y Kimberly me decía, papi, quédate hoy con nosotros. Y yo comencé a trabajar de taxi como mi papá, teniendo un trabajo, buscando la facilidad de salir, hacer otras cosas, hacer. Fue tanto así que una de esas noches salí con esta mujer y mi esposa, llena de celos y ya cansada, comenzó a perseguirme y me consiguió. Viendo en el carro, tomando en otro lugar. Y ella andaba con Kimberly y embarazada. Imagínense ese cuadro allí, ¿no? Y yo con otra mujer, mi familia allí. Y yo tuve la osadía de molestarme. En el pecado, tuve la osadía de molestarme y empujar a mi esposa, que se cayó. La empujé. Kimberly apreció eso. Y María dentro del vientre también lo sintió. Porque ella se cayó y yo prendí el carro y me fui. Hasta el otro día, que llegué en la tarde. Hasta el otro día, eso fue en la noche. Y mi esposa, imagínense cómo estaba. Cómo estaba ella después de haber vivido eso. Cómo estaba mi hija, siendo niña, viendo que su propio papá agrediera a su mamá. La dejara botada. Y dejarla botada, pues. Sí, sabiendo qué le pasó, qué no le pasó. Y viendo que le importó más la que estaba en el carro. Y tú sabes qué, que después llegar el otro día, y ahí podemos ver que cómo hay posesiones diabólicas que se apoderan de ti. Porque luego yo llegué a pedir perdón, a pedir disculpas, sabiendo que hice algo malo, pero con mi cara muy lavada. Sin embargo, mi esposa accedió otra vez, accedió a dejarme estar allí. Pero siguieron los pleitos, mi esposa embarazada. Me imagino que era un infierno. Amado, era muy feo porque el teléfono, a veces yo llegué borracho y tenía dos teléfonos, uno con otro chip para que ella me escribiera y uno para hablar con mi esposa para estar un poco más tranquilo. Pero cuando uno está en el pecado, te sientes perseguido, porque estás en el pecado. Por eso la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Es por eso. Se cumple las escrituras. Como Proverbio habla esa palabra y es real, pues es que Dios no se equivoca en nada. Entonces, después de esa noche mi esposa me perdonó, accedió, pero ya mi esposa estaba saturada. Y una de esas noches, después de tantos pleitos, llego a la casa en la noche y consigo el cuarto vacío. No estaba nada, no estaban mis hijas, no estaba mi esposa, pues tampoco. Y yo entré al cuarto, mami no hablaba casi conmigo. Mami estaba molesta conmigo siendo su hijo. Y ella comenzó a defender a su yerna y a sus hijas. Primero estaban mis nietas. Fíjense el grado de eso. Ya mi mamá conocía al Señor. Ya mi mamá había conocido al Señor. Y ya se congregaba. Ya se congregaba. Yo le decía que ya se había vuelto loca. Volviste loca, era evangélica. Pero en el fondo de mi corazón yo me alegraba.
¿Por qué? Porque ya mi mamá no estaba vinculada en el alcohol, no la conseguía Wow. borracha. Con las pérdidas del negocio ella quedó muy tocada y pues, bebía todos los días, la conseguía que el vecino, que el otro. Y eso me gustó que ella hubiese conocido al Señor, aunque yo me burlaba de ella. Pero esa noche en ese cuarto yo me puse a llorar, ¿no? Fíjate cómo trabaja el enemigo. Y esa noche yo estaba triste y estaba llorando. Ay, Dios mío. Pero el enemigo me decía, pero ¿por qué lloras? Si ya se rompió eso, ya cumple con responsabilidades con tus hijas, las vas a ver y vas a tener puerta abierta para intimar con esta mujer todas las veces que quieras. Porque eso es siempre lo que me decía el diablo. Vas a tener intimación, vas a hacer lo que quieras con ella. ¿Cuál es el problema? Pero había un vínculo que era como papá que me unía, había algo que me apegaba a pesar de esta voz. Y volví a ir a decirle que me perdonara, que no lo iba a volver a hacer. Ella, sin embargo, volvió a acceder. Por segunda vez. Sí, bueno, y ella humanamente lo intentó. Humanamente como mujer lo intentó otra vez, pero se cansó. Se cansó y entonces los pleitos eran más fuertes. Nació María Ángel, el embarazo fue también muy riesgoso y ahí estuvimos por un tiempo. Muchos pleitos que vieron que se montaba el portón cuando yo me iba llorando, que papi, quédate. Y yo no me quedaba. María Ángel estaba ahí en brazos. Teníamos muchas fotos con ella, ¿no? Yo trataba en lo posible, pero las pasiones me abrumaban y corría. O sea, era como una droga que no podía estar en casa. Quería estar en casa, pero ella me escribía, quiero estar contigo. Yo corría ahí, papi, no te vayas. Yo me iba a acostarme con ella, a intimar con ella, pues. Y eso la utilicé a ella. Ella era muchacha, es una muchacha noble, de buen corazón. Y yo me aproveché de eso. Una muchacha de su casa, ¿ok? Y yo después de esas cosas, mi esposa decidió con mi mamá buscar al Señor. Mi mamá le dijo, mi hijo está endiablado, así le dijo. Será mi hijo, pero está endiablado. El diablo está poseído en él. Pero si tú y yo nos unimos, él puede ser libre. Él puede ser libre. Entonces, mi esposa decide acceder a eso. Decide acceder a luchar no con un hombre, sino con Dios, para que haya algo pues, por su hogar. Y comienza otra etapa, donde mi esposa comienza a cambiar. Era sorprendente porque mientras yo más pecado hacía, ella era una mujer totalmente diferente. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué ella no pelea? ¿Por qué ella no grita? ¿Por qué me prepara la mejor comida mientras yo practico el pecado con otra mujer? ¿Por qué ella no me bota de la casa como antes para yo seguir, tener la excusa de hacer el pecado? Y ella, yo todos los días amanecía lleno de aceite. Era fuerte ver eso, ¿no? De ver cómo una mujer había cambiado. Entonces, en esa etapa que mi madre le dice a mi esposa, ahora vamos a guerrear para que el diablo suelte tu esposo y tu hogar, porque mis nietas no se van a quedar sin padre. Lo que pasó con mi hogar no se va a repetir en mis nietos, en mis hijos. Una abuela llena de mucha valentía, de mucho coraje, porque aun siendo yo su malcriado, sabía que lo que estaba sobre mí era diabólico. Entonces mi esposa comenzó a escuchar, ¿no?
Mi esposa también pensaba que mi mamá estaba loca, pero no vio otra salida. No había otra salida. Mi esposa mucho tiempo quiso seducirme, vestirse provocativa, hizo muchas cosas, buscando la manera de que lo desenfrenado que había ya ella podía brindármelo. Muchas cosas hizo en la parte sexual, en todas las cosas, buscando manera de que despertar en mí eso, ¿no? Pero no, pero comenzó a buscar lo espiritual, comenzó a clamar. Ella no oraba delante de mí, ella oraba en lo íntimo. Qué poderoso. Ella oraba en lo íntimo, yo no sabía lo que hacía, lo que único que me daba cuenta yo era que yo amanecía lleno de aceite, eso sí, todo el tiempo. Y cuando yo me iba al trabajo, pensaba en la casa, pensaba en casa. Y había algo que me estaba haciendo reflexionar. Pensaba en casa, en la niña, en Kimberly, María Ángel. Pensaba en ella, ¿no? Y había momentos que llegaba a casa y no me quería ir. Quería estar en casa. Y ella notaba eso y me escribía, buscaba la manera. Pero continué hasta que yo recuerdo que una de esas tantas noches nos pusimos de acuerdo para vernos. ¿Con quién? ¿Con la amante? Sí, con mi amante. Nos pusimos de acuerdo para vernos. Y antes de eso, mi esposa descubrió el teléfono lleno de mensajes. Aaron David consiguió el teléfono que yo tenía escondido y se lo dio a mi esposa. Su sobrino. Aaron. Y ella lió todo eso y eso la marcó mucho porque había mensajes de amor y de provocación sexual. Y ya ella buscando a Dios y todo. Sí. Y yo me imagino, Dios mío, yo buscando y él se está portando sí, peor. eso marcaba mucho, eso marcó. Era una lucha para ella. La infidelidad marca el corazón de una mujer. La marca define, y es por eso yo creo que eso también ha marcado a muchas mujeres que han cambiado de su sexualidad a tener otra mujer. Eso también ha marcado mucho eso, que la mujer se entiende más con otra mujer que con hombre. Por eso se han desviado, se ha desvirtuado el plan de Dios, porque el enemigo ha hecho tantas cosas como lo quiso hacer conmigo, pues con mi hogar. Desvirtuar mi hogar de tal manera que se desvíe mi familia por completo. Pero le doy gracias a Dios que mi esposa tomó la decisión correcta. Porque todo lo que soy, y hoy estoy hablando aquí, es por ella. Quizás ella no ha testificado, siempre me ha tocado a mí, pero yo testifico es por ella. Yo soy lo que soy, predico es por ella. Por ella, porque Dios la utilizó a ella. Y esa noche que iba a verme con la muchacha, mi amante, mi esposa, le dije, amor, me quiero poner esa camisa blanca que voy a trabajar. Y él me la planchó. Mientras yo la voy a planchar, sabía que me iba a acostar con otra mujer. Y todo lo que oró y todo lo que ungía por mí estaba impactando mi vida. Todas las comidas que me dio en mi pecado estaban marcando mi vida, porque decía, Dios mío, no puede ser posible que esta mujer, aun siendo yo lo que soy, todavía me brinda su amor, me brinda su fidelidad. Y eso estaba cuestionando mi vida interior. Estábamos removiendo algo en mi vida interior que me hacía reflexionar. Yo creo que yo no puedo seguir con esto. Y esa noche marcó mi vida para siempre, porque después que ella planchó la camisa, me dijo, amor, que puedas tener una buena noche. Terrible. Sin embargo, el pecado me atraía, ¿no? Y me fui esa noche. Saqué el teléfono y la llamé y dije, amor, ya te voy a buscar. Y recuerdo que compré cerveza y me fui a un hotel. Y me embriagué bastante para que los recuerdos y lo que estaba haciendo algo sobre mí pudieran desvanecerse, ¿no? Bajo el efecto del alcohol y la pasión se despertara de tal manera que eso no pudiera enfriarme. Así fue. Y me embriagué y comenzó la euforia sexual allí, las caricias, de una manera terrible, que se despierta en el hombre esa
esa lujuria, porque es más que una sexualidad, una lujuria que se despierta en el hombre, que despierta la maldad, el pecado de un hombre. Porque la sexualidad es algo que Dios creó, pero de una manera limpia. Pero en eso había un desenfreno. Y estando en el acto sexual, comencé a llorar. Lo mismo que pasó aquella noche. Vinieron muchos recuerdos de Kimberly, de María Ángel y de mi esposa, siendo aquella mujer sabia y que ella no merecía eso de lo que yo estaba haciendo. Y que él quería brindarme otra oportunidad. Yo me preguntaba, ¿pero quién? El Señor. Otra oportunidad. Y comencé a llorar desmedidamente como si hubiese perdido un familiar. Cuando te hizo una noticia que murió y no tienes consuelo, yo lloraba así, ella me preguntaba qué me pasaba y yo le decía, de verdad no sé explicarte lo que siento, pero ven a mí, yo no puedo. Entonces me fui al baño a seguir llorando para ver si podía controlar lo que sentía, porque yo no sabía que era el Espíritu Santo, pero era algo sobrenatural que se había posesionado de ese lugar lleno de pecado. La Biblia habla que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Qué tremendo que en ese lugar que yo no esperaba ser confrontado, que era muy lejos de mi hogar, iba a ser confrontado por una mujer que clamaba y lloraba por mí todas las noches. Y salgo del baño decidido. Le dije, quiero que te vistas. ¿Pero por qué? No quiero estar aquí. Quiero llevarte a tu casa y quiero volver a la mía. Luego te explicaré y te llamaré, pero lo que yo siento hoy no te lo puedo explicar. No sé qué es. No sé qué es. Lo que sí te quiero decir es que no puedo estar aquí. Ella se vistió y la dejé en su casa y llegué a mi casa. Con mucho silencio, todavía tenía efectos del alcohol. No estaba sobrio, pero llegué a mi cama, recosté mi cabeza en la almohada y sollocé toda la noche allí, pensando muchas cosas. Pensando si merecía perdón, pensando si mi esposa me daría una oportunidad, pensando todo el daño causado a mis hijas, a María Ángel y a todo mi entorno. Entonces despertamos y mi hija me despertó con una sonrisa, Kimberly, y me invitó a la iglesia. Yo nunca las acompañé a la iglesia. Siempre las dejaba allí. Por eso esta iglesia me trae muchos recuerdos y sentimientos, porque lo que se aprendió ahí fue de evaluarte, pero que ya no está. Pero fue allí que conocí al Señor. Y después de la invitación de mi hija, yo accedí por completo. Y hoy te voy a acompañar. Porque lo mismo que había sentido, lo sentí allí. Y nos vestimos y nos preparamos a ir a la iglesia. Todo. Kimberly, María, mi esposa, Mami también fue. No recuerdo si Mayra ya estaba adelante, no recuerdo. Pero a lo que yo entré a esa iglesia o a ese lugar, ese mismo Espíritu Santo que me quebrantó allá. Yo digo Espíritu Santo porque lo conozco ahora.
Me quebrantó en aquel lugar. Apenas entré, sentí lo mismo que sentí en aquel lugar lleno de pecado. Y la oportunidad que me estaba regalando el Señor de ser una nueva criatura. Y de verdad que fue una experiencia muy tremenda. No predicó la pastora. Estaba predicando un hombre que él no me conocía y que yo no lo conocía. Y me llamó a que aceptara al Señor. Indudablemente no dudé en hacerlo. Mi hija me acompañó y acepté al Señor ese día. Y no me arrepiento hasta hoy. Y es por eso que hay esa pasión y ese fuego de predicar a Cristo. Sin importar si dan o no dan, sino de predicar ese Cristo que nos brindó la oportunidad de ser nuevos hombres, tener una familia, que hoy en día le sirven al Señor, que están grandes hoy en día, y verlas cantar y anunciar el Evangelio, que sí vale la pena. Wow. Entonces, ¿cómo no esforzarse físicamente por Jesús? Porque me esfuerzo físicamente, pero Él, a pesar de que yo físicamente me esfuerzo, Él entregó su cuerpo completo para que yo reciba salvación. Y para que todos los que han pasado, han vivido momentos difíciles puedan reconocer y valorar ese sacrificio. Y que como mujeres valientes como mi esposa, salven su matrimonio. Porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Y cuando ella decidió y tomó el reto de seguir al Señor, comenzó a edificar su hogar. Trastornó las tinieblas que había en su esposo y trajo la luz admirable con la ayuda del Espíritu Santo. Así que hoy, a través de lo que hemos compartido, y que eso siempre que hablo de esta parte me trae recuerdos, y no tanto recuerdos, sino que ese impacto que me quebrantó y me hizo aceptar al Señor, se mantiene vivo en mí, y que por momentos quiere apagarse por circunstancias, eso me aviva nuevamente a perseverar en el Dios que servimos, en el Dios que predicamos, que mucha gente no entiende, pero que hizo en nosotros una transformación sobrenatural. Por eso predicamos, por eso testificamos de Él, y que Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo hoy y por los siglos. Así que su omnipresencia está en todo lugar. Así que insto a todas las familias, a gobernar a ti como joven, que perseveres, y que aquella palabra que hoy día compartimos como joven se sigue empoderando en tu vida. Porque en verte a ti y a Michelle en hacer este trabajo, en insistir en todos los ámbitos de que Dios es real. Y que quizás publiques estas cosas, pero no se hace solamente por una publicidad, sino que estamos propagando un evangelio que tiene poder. Amén. Amén. Y que esto sirva de una herramienta muy importante para toda la familia. Amén, en el nombre de Jesús. Pastor, y una pregunta. ¿Y desde ese día usted jamás se volvió a sentir el mismo, ni igual? No, porque ese mismo Espíritu Santo sigue estando allí, ¿no? Sigue despertando iniciativas propias sobre mí. Y no te digo que han llegado tentaciones como pastor hoy en día. Llegan tentaciones hoy en día, ¿verdad? Tentando a un hombre. Pero recuerdo que una noche una mujer me invitó a tener relaciones sexuales con ella. Estaba haciendo un servicio en una carrera y me dijo: quiero que estés conmigo esta noche, amanezcas conmigo. Ella no me conocía, simplemente estaba haciendo un servicio. Y mi cuerpo físicamente se estremeció. Pero dije: ¿sabes qué? Ese mismo Dios que me libertó y que me llenó, quiere llenar el vacío que tú tienes. Y comenzamos a llorar los dos. Porque yo le dije: ¿cuánto no quisiera mi cuerpo? Pero no.
pero más el que está hoy en día quiere libertarte. Y ella aceptó a Cristo, ella estaba tomada, aceptó a Cristo esa noche esa mujer. Su esposo la había dejado. Ella quería dar el vacío con una relación sexual. Fíjense cómo es el Espíritu Santo de Dios, que siempre va a estar ahí para darte una palabra de fuerza. Es tremendo, amado. El Espíritu Santo es algo sobrenatural que invade mente y cuerpo. Amado, que un hombre físicamente con deseos carnales, ¿verdad? Como no dejamos de ser hombres, que hasta eso él tiene el control de dominar a un hombre. Sin importar en la condición o en lo que esté haciendo. Porque es tremendo, porque es que el Espíritu Santo es nuestro guía, es el que nos consuela, pero también es el que nos redarguye. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? O sea, ¿cómo? O sea, yo de verdad que estoy impactado por Dios de una manera muy poderosa, porque cómo Dios iba a tratar contigo en pleno acto sexual. O sea, no le importó el pecado que estabas haciendo en ese momento. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de Dios con nosotros? Amén. Por eso en Romanos 5:8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. En pleno acto sexual, Dios tratando contigo. Y cuando ibas entrando en la iglesia, lo mismo que sentiste teniendo un acto sexual, lo sentiste ahí como para Dios confirmar, como diciéndote, lo que sentiste allá, que no lo entendías, que no tenías explicación, que no se lo pudiste explicar a ella, lo estás entendiendo ahorita, que fui yo quien te tocó. Porque yo me imagino que usted en el acto sexual, y yo me imagino a su esposa orando en ese momento. O sea, yo me trasladé a eso, de que usted teniendo el acto sexual y su esposa orando en la intimidad, porque eso es otra cosa. Ella nunca oró estando usted presente. De pronto fue muy sabia, porque yo recuerdo una vez, pastor, que yo me la tiraba de muy santo y mi papá me estaba reprendiendo y yo decía, gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre. Yo estaba haciendo una oración que Él me escuchara. Y papi me decía, respeta. Y yo, aleluya, Señor. Todo por tu causa, alabado sea. Yo haciendo una oración que lo irritaba a Él. Y yo recuerdo que una vez que yo estoy, gloria, me dio uno solo en la espalda durísimo. Y yo entendí que yo tenía que ser sabio, ¿no? Entonces de pronto ella no lo hacía literalmente con usted, porque usted en vez de observar el cambio, usted se iba a irritar. O iba a decir, ahora sí, otra loca más. No, sino que yo me imagino que ella oraba en la intimidad, ayunaba en la intimidad. Y como dice Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Otra versión dice, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Qué tremendo, ¿no? Que ella orando en el poder de la intimidad. Porque hay mujeres, pastor, que ya no saben qué hacer. Han empezado a quererse separar, divorciar, pero tienen que orar por sus esposos. Tienen que clamar, tienen que tener una intimidad, una relación con Dios por sus esposos. Y Dios va a tratar, sea lo que sea, porque hay gente que dice, no, pero es que mi esposo no tiene reparo, porque mi esposo hizo esto, hizo aquello. Pero qué más ejemplo que Pablo, Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, los torturaba. Todo lo hacía esto Saulo. Y aún Saulo de Tarso, que de una forma diferente, pero también iba camino a Damasco y se le apareció el Señor Jesús diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese día, Saulo dejó de ser Saulo y se llamó Pablo.
Exactamente fue lo que pasó con usted. En ese momento, pastor, usted dejó de ser Saulo. Amén. Dejó de ser ese hombre viejo que trataba de llenar el vacío con mujeres, con bebida, con licor, pero absoluto, porque es que nada te va a poder llenar, pastor. Amén. Nada va a poder llenar tu vacío. Nada va a poderte hacer sentir pleno. No hay nada. El dinero no te va a hacer feliz. Te ayuda, pero no te va a hacer feliz. Las mujeres no te van a hacer feliz. El licor no te va a... Las drogas, nada te va a poder ser feliz. Amén. Solamente Jesucristo Así es. te da el gozo que no puedes explicar. Te da la paz, como dice la Biblia, que Él da la paz, no como el mundo la da, sino solamente como Él sabe darle. Te da ese amor que lo llena todo. Como yo escuchándolo a usted, yo con estos testimonios, de verdad que yo me vengo llenando mucho. En cualquier momento yo siento que voy a explotar. No, pero yo digo, ¿cómo hay gente que puede vivir sin el Señor? Sí. ¿Cómo hay gente, pastor, que puede, después de haberlo conocido, separarse de Él? ¿Cómo? No, yo no me explico. Y de verdad, pastor, qué bendición este testimonio que usted nos acaba de contar. Falta su esposa tiene que testificarlo. Amén. Ahora su esposa tiene que contar lo que ella hacía detrás de cámara. Amén. Así es. ¿Qué es lo que ella hacía? Que eso a usted lo hizo que el Espíritu Santo, que es el único que transforma, que convence. Porque el Espíritu Santo es el que convence. Si ella trataba de convencerlo con palabras, no iba a poder. Fue el Espíritu Santo. Amén. Así es. No, ella tiene que contar el testimonio. Tiene que contarlo. Vamos a cuadrar, pastor, ese día. Amén. Yo siento aquí como un nudo. Amén. Quiero llorar, pero me estoy haciendo el fuerte. Pues yo lloro muy feo. Entonces, pastor, ¿qué consejo ya para terminar le da a todas aquellas personas o a esas mujeres o a esos hombres que se le ha hecho difícil cambiar, que han cometido muchos adulterios, fornicaciones, a esas mujeres que dicen, ya, yo tiro la toalla, yo siento que mi esposo nunca va a cambiar? ¿Qué consejo le da a todas aquellas personas? Bueno, de verdad que el mejor consejo que yo puedo darles a ustedes es que se atrevan a ser valientes, mujeres, aún a los hombres, porque hombre no es el que tiene mucha. Hombre es el que ama a una mujer realmente, la respeta, la honra. Ese es el verdadero hombre. Y eso, para alcanzarlo, solamente es con Dios. Y a ti, mujer, si has vivido estas experiencias, atrévete a ser una mujer valiente, una mujer virtuosa, porque a través de ti un hogar se mantiene. Un hogar se mantiene firme cuando te conviertes en una mujer virtuosa. Así que atrévete en este día y toma esto como iniciativa y verás la gloria de Dios en tu familia, en tu hogar. Y comienza a declarar sobre los tuyos que será un hombre lleno de Dios, que será un predicador, que será un evangelista, y tu descendencia también seguirá los pasos de nosotros como padres. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, gracias, Bernardo, por tu apoyo, mi hermana Michelle. Pastor, bendiga mucho, de verdad, gracias por esta maravillosa entrevista que sirva para, y que ha servido aún para mí hoy, en este día, para renovar la fuerza. Amén. Oye, cuando hablamos de esto, de verdad que el Espíritu Santo te hace recuento de que wow, debes perseverar. Culmina un año, pero comienza otro con nuevas expectativas de seguir trabajando, así es. de seguir perseverando y llevando el mensaje de salvación. Amén. Amén. Bueno, esto todo ha sido por hoy. Suscríbanse en mi canal de YouTube, denle a la campanita. Y así que bueno, gloria al Señor por el día de hoy. Muchas bendiciones.